Amigos, amigas, después del emotivo homenaje a Julio Fuente de la farmacia García Morato, seguimos con el Toscalero porque son inmensos, inmensos, enormes, de grandes los personajes que han nacido en este barrio del Toscal e incluso gente que ha venido de otros barrios o del exterior, de la península o del extranjero y se han afincado aquí durante un montón de años, con lo cual ya pues no puedes decir que no son toscaleros, porque han vivido y han luchado y han trabajado, se han enamorado, se han casado en este barrio y por lo tanto pues son un toscalero como los que hemos tenido la suerte de nacer aquí, mismo en el barrio Toscano. Pues bueno, hay un toscalero que tengo entendido que nació en La Laguna, pero se afincó en la calle Santa Rosa de Lima. Sí, se afincó en la calle Santa Rosa de Lima, que es una de las calles que menos se nombran del barrio. Y sin embargo, Santa Rosa de Lima tiene una gran importancia, pero una gran importancia dentro del casco del barrio El Toscal. En esa calle Santa Rosa de Lima hubo una clínica de Nuestra Señora de las Mercedes, donde iban a dar a luz con don Felipe Coello Higuera, iban a dar a luz no solo las toscaleras, sino las mujeres de Santa Cruz de Tenerife, ciudad. También existió allí un hotel, el Hotel San José, que ahora tiene otro nombre. Y en aquella época se llamaba Hotel San José, donde yo tuve la suerte de poder llevar a grupos a tocar allí en el bajo, una especie de sótano del hotel, en la parte baja, ¿no? También haciendo esquina con la calle San Vicente Ferrer, allí estuvo Sopas La India, una fábrica de sopas La India, donde yo pues trabajé, ¿sí? Fui administrativo de esa empresa, ¿sí? Las cosas de la vida, ¿no? Además es una calle donde, donde nació, donde nació un gobernador civil, de Tenerife, que ejerció en Tenerife, ¿sí? Aparte que tengo una anécdota que realmente es que es para, no sé, para enmarcarla, ¿no? Para enmarcarla en mi vida personal, ¿no? Donde trataron en una pensión, un representante artístico a abusar de mí, cosa que no logró, pero que lo intentó, ¿sí? Son cosas así. Y allí, en ese lugar, pues yo le pedí a José Antonio Pérez Afonso, mi amigo de años luz, hijo de don Victorino y doña Laura, creo que era doña Laura, la madre, ¿no? No, a ver, sí, era doña Laura, creo. Sí, Laura Afonso Ledesma. Y su padre, al que yo conocí, Victorino Pérez Rodríguez. Sí. Y tuvieron, que yo sepa, dos hijos, José Antonio y María Victoria Vicky. Y Vicky, pues era muy amiga de mi tía Dolores Umpierre Reyes, hermana de mi abuela
y de mi tía Agustina. Sí, sí, era algo, ¿no? Esa calle, esa calle Santa Rosa de Lima tenía un acercamiento a mi persona. Y yo hace ya unos meses le dije, le dije a José Antonio de otro que es único, personaje de lujo, tinerfeño y durante mucho tiempo toscalero, hasta que marchó a la península, ¿no? Pero durante mucho tiempo toscalero. Y yo le dije a José Antonio, mira, tú que viviste allí y que presenciaste muchas cosas allí y que conoces muchas cosas allí, ¿no? José Antonio, que hoy es, bueno, desde hace mucho tiempo es presidente de la Asociación Blanco y Negro aquí del barrio del Toscal, en la calle San Martín, y además es presidente también en la calle La Noria, de esa institución de rondallas y tal, que ahora no me acuerdo el nombre, no me viene el nombre, no me viene el nombre, pero vamos, eh, tienen allí donde está la Nifunify, están todas esas instituciones del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? También es presidente de aquello, ¿no? Y yo le dije, mira, por favor, ¿por qué no me escribes la historia de este gran personaje? Y él me dijo, yo te la escribo. Y él me la escribe y me la cuenta en el escrito, que voy a leer, por supuesto, que es el escrito que él me hace. El escrito que él me hace. Pero yo le voy a añadir parte que tengo de su biografía, porque hay partes que él ahí no menciona en el escrito, pero que yo sí que las tengo, y las tengo desde hace mucho tiempo. Aunque yo, lógicamente, era un niño cuando yo lo vi personalmente, y un poquito más adulto lo conocí en uno de los viajes que hizo a Tenerife. Lo conocí más adulto, pero no es que tuviera confianza con él, ¿no? No es que fuera amigo de él, ni nada, sino que me impresionaba saber quién era el personaje. Un personaje ya no del barrio del Toscal, sino un personaje tinerfeño, canario, arriba del todo, arriba del todo, ¿sí? Un personaje que cuando usted ve esos documentales que hacen de aquí, del barrio, de las islas y eso, y no nombran a estas personas, usted dice, pero bueno, estos historiadores, ¿qué clase de historiadores son? Es que es increíble, ¿no? Estas cosas que no, que ni se digan, ni se nombren, sino se empiezan a hablar de tonterías en vez de hablar de las personas que le han dado fuerza a la isla, a Tenerife y en definitiva a toda Canarias. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo importante son las personas que le han dado fuerza a la isla y a las islas. Eso es lo importante. Bueno, pues esta persona, José Antonio Pérez Afonso, él me hizo ese favor y me escribió este texto. Este texto me lo escribió y yo lo voy a leer tal como me lo escribió. Y vamos a hablar de ese personaje, ¿no? Aunque ya digo que yo le añadiré luego cosas que en este escrito no están. Porque este escrito es más personal y el otro es más de su biografía, aunque aquí no deja de tener su biografía, pero aquel es más completo en eso. En este es completo, pero le faltan detalles que no están puestos porque pues, este señor José Antonio Pérez Afonso no los conocía y se conocen más a nivel de biografía, digamos, dentro de lo que es la Wikipedia de Facebook, ¿no? Y de Internet. Entonces, pues lo tiene usted mucho más completo. Pues miren, él escribe así.
José Antonio Pérez Afonso escribe así: Juan Manuel Soriano Ruiz, recuerden, Juan Manuel Soriano Ruiz nació en Santa Cruz de Tenerife en 1920. En 1920. Hijo de doña Josefina Ruiz, viuda de Soriano, y ella era catalana. Doña Josefina Ruiz abrió la primera oficina de la compañía de seguros La Nórdica en Tenerife. 1953, aproximadamente en la calle de Santa Rosa de Lima, número 7, local 1. Antigua calle, fíjense cómo han ido cambiando los nombres, porque la calle se llama actualmente Santa Rosa de Lima, pero esa calle antiguamente se llamaba calle El Cardón. Calle El Cardón. Y a la que se le conoció también por la calle del Piche, por la calle del Piche, de Cardón a la calle del Piche. Y se le conoció por la calle del Piche porque fue la primera calle donde se hizo la prueba con ese material de asfalto entre la calle San Vicente Ferrer y Santa Rosalía, en lo bajo de la sastrería Parisien. La sastrería Parisien, que ya saben ustedes que en aquella época todo el mundo vestía de traje, con su sombrero, su corbata, sus zapatos lustrosos, ¿no? Era una época donde se vestía elegantemente, no ahora en plan normalito, ¿no? Camisita, pantalón vaquero, zapatitos deportivos y tal. Bien, que más tarde toda la parte alta fue la clínica de maternidad Nuestra Señora de las Mercedes del doctor Felipe Coello Higuera. El nombre de esta clínica fue en honor al nombre de su esposa natural de Cádiz, Mercedes. Así se llamaba la esposa del doctor. Y por eso lleva el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, que aún está el rótulo puesto, porque Santa Rosa de Lima, para el que todavía desconozca Santa Cruz, está detrás del Royal Victoria, del Cine Royal Victoria, que ya tampoco es Cine Royal Victoria, que se cargaron un maravilloso edificio para hacer allí un mamotreto donde ahora no hay sino empresas. No hay sino empresas. Y aquello fue un cine de primera categoría, de lujo, con un edificio de los pocos, de los pocos, ¿eh? de los pocos que si hoy hubieran quedado, si hubiera quedado el edificio, sería un monumento. ¿Sí? Sería un monumento. Pero se lo cargaron como todos se lo han cargado los modernos, ¿no? Pues bien, doña Josefina Ruiz fue buena amiga de doña Laura Afonso Ledesma, la mamá de José Antonio y de Vicky, y de su esposo don Victorino Pérez Rodríguez, padre de José Antonio y de Vicky. Doña Laura tenía un taller de puntos de media, que era lo que se usaba en aquel tiempo, como yo ya conté, que la chica que trabajaba aquí para mi madre cosía los puntos de media, que fue la que se enrolló de novia con Foncho, aunque luego no se casó con él, pero luego eran novios y el amor, digamos, el enamoramiento era a través de la ventana, que era lo normal en aquella época. Sí. Doña Laura tenía el taller de puntos de media, además hacía vainica, cordoncillo,
zigzag, bordados, tienda, y además tenía la tienda de comestibles, la cual, ¿no? Se llamaba Royal, como, ¿no? Decía, firma Confecciones Royal. Frente a las oficinas de la Nórdica, también al lado estaba la tienda de comestibles de Don Victorino, que yo la conocí. Y no sé si alguna vez compré también algún recado, alguna cosa cuando iba a ver allí a mi tía Dolores Reyes Saavedra. Porque mi tía Dolores Reyes Saavedra, Lola, como se le conocía, era puritana. De hecho, murió soltera. No conoció hombre ninguno. Murió soltera. Y venía aquí con Vicky a casa, a esta casa venía con ella. Venía aquí, que fue cuando Vicky me cuenta muchas veces que me conoció de pequeño, pero yo, bueno, ella también sería pequeña, porque los dos, la edad que tenemos, pues lógicamente tendríamos más o menos la misma edad, digo yo. Entonces, eh, dice, el nombre de la frutería que tenía la tienda de comestibles Don Victorino se llamaba Frutería Royal, regentada por el mencionado matrimonio. Muchas veces tomaban café juntas. Doña Josefina sufrió un robo de la caja registradora. No, de la registradora no, de la caja fuerte. De la caja fuerte. Y que al parecer fue un empleado. Luego ella dejó la empresa, siendo el nuevo director don Sebastián Amorós. Doña Josefina, al marcharse, dejó dicho que la librería y mesa se la regalaba a don Victorino y doña Laura. Solo se conserva la librería ya con algunas termitas, que yo tuve la suerte de que él me la concediera para rodar una parte de una secuencia de un mediometraje que hice yo antes de empezar a hacer cine, antes de empezar a hacer largometraje. Yo rodé allí dentro, ¿sí? En esa zona, que hoy estaba, bueno, le pusieron vallas porque aquel edificio de la clínica está, vamos, que habría que reformarlo, o volverlo a hacer clínica de nuevo, o hacer algo, pero tenerlo como está es que da pena, pena y dolor. Bien. Doña Josefina, al marcharse, dejó dicho que la librería y mesa se la regalaba a don Victorino y doña Laura. Solo se conserva la librería, ya con algunas termitas, y la tiene en su poder uno de los hijos, José Antonio Pérez Afonso. José Antonio, muchas veces se me va el tocho, ¿no? Se me va el tocho con los apellidos, pero bueno. La cuestión es que la tiene José Antonio y vamos aquí a donde dice uno de los hijos del mencionado matrimonio, como recuerdo de la excelente persona que fue doña Josefina Ruiz. Josefina Ruiz, y el segundo apellido, viuda de Soriano. La mesa se tuvo que tirar por las mismas causas. Es decir, que la mesa donde yo rodé, al final la tuvieron que tirar porque las termitas acabaron con ella, ¿no? Dice, Juan Manuel, un tinerfeño internacional, un auténtico lujo y un regalo y un orgullo para Tenerife, estuvo vinculado a Radio Nacional de España, creador del teatro radiofónico.
teatro invisible. Era la época de las multinovelas, sí, de las novelas. Y sí, el gran Constantino Romero, que en paz descanse, fue alumno suyo, entre otros y otras, que luego fueron grandes profesionales. Fue un excelente doblador o actor de voz, la voz de oro, así le llegaron a denominar. Periodista, actor, presentador de televisión, participando en varios programas de televisión a lo largo de los años 60 como doblador en unas 220 películas, con una voz muy peculiar que se le, bueno, que no, que vamos, que estuvo en la radio, en la televisión, en la publicidad, en todos lados. La voz de él la conocía como hoy se conoce la voz de Alicia Rodríguez Reyes, ¿no? En el tranvía, ¿no? Una voz que siempre estaba ahí, 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 ahí. Y usted, película que veía, película que escuchaba la voz de este señor, ¿no? De este señor tinerfeño de lujo, ¿no? Y entonces, pues bueno, él sigue resumiendo aquí todas las cosas que yo realmente tengo aquí en el otro lado, vamos, y que puedo resumir todas estas cosas en en el otro apartado. Casado con doña Nuria Llovera Moral, con quien tuvo descendencia, 4 hijos: Juan Manuel, María José, Isaacun y Nuria Soriano Llovera. Bien, una vez explicado todo esto que escribió José Antonio Afonso, ¿no?, yo me voy a ir a los datos que yo tengo sobre el tema. Y los datos que yo tengo son los siguientes, coincidiendo muchos con los que él explica, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, que nació en 1920, no explica exactamente dónde nace, pero yo, en un estudio que hice anteriormente, creo que nació en La Laguna. Y después ya, cuando la madre se trasladó a la calle Santa Rosa de Lima, ya vino a ser toscalero. Y falleció en Barcelona en 1995. En 1949, cuando yo tenía 3 años, él creó en Radio Nacional de España el Teatro Invisible, tal como cuenta José Antonio. Creó el Teatro Invisible, del cual salieron gente muy importante. Era la época en que la radio emitía aquellas voces que nosotros conocemos por culebrones, ¿no? No ves al actor, no ves al actor, lo escuchas y te va entrando en el cuerpo, ¿no? A la gente que le gusta ese tema, te va entrando y se hacen aficionados y quieren seguir capítulo a capítulo. Y en eso él creó a una voz de mujer que fue muy importante dentro de todo este tinglado, ¿no?, como fue Elsa Fábrega. Y luego añadió la de Constantino Romero, que no hace mucho tiempo falleció. Es decir, que cuando usted va al cine o escucha la televisión, la voz antigua de Juan Manuel Soriano Ruiz y la de Constantino Romero son voces que usted no puede obviar, porque nada más que escuchar al actor sabe perfectamente quién es, o Soriano o Constantino Romero, está claro, más claro que el agua. Pues bien,
Él llegó, ¿no? Llegó hasta el año, yo lo tenía por aquí apuntado, hasta 1983. Llegó en el cine, ¿sí? Porque él muere en 1995, pero en 1983 ya estaba incluso actuando como actor. Tengo aquí películas como Los Tarantos, La Biblia en pasta, La Legión del Silencio, En un rincón de España, 11 pares de botas, que no sé si 11 pares de botas iba dedicada a Alfredo Di Stéfano o a Kubala, o a Ladislao Kubala. Tendría que investigarlo, pero creo que era una película dedicada a ese tema, ¿no? El fascista, fíjense, en 1983, el fascista Doña Pura y el follón de la escultura, en 1983. Lógicamente yo me imagino que por ahí siguió todavía todo ese camino. Pero claro, habría que entrar a fondo en todo eso. Yo realmente es que lo más que me interesa dentro del programa Toscalero es que el personaje haya sido un personaje grande, representando al barrio del Toscal en Tenerife y a nivel canario. Eso es lo más importante para mí, que a esos toscaleros que han tenido ese lujo, ese don tan grande, que luego hayan personas que se dediquen a la historia de Tenerife y que hablen, no sé, del barrio Salamanca, del barrio del Perú, del barrio Duji, del barrio La Salud, de Ofra, y se coman lo más importante del lugar. Claro, es que lo más importante del lugar son las personas, no son las viviendas, ni la avenida, ni los árboles, ni nada de eso, son las personas, porque las personas son las que dan el nombre. Luego, usted le adjunta a la persona todo lo que es el paisaje, ¿no? Todo lo que es el paisaje y gana, gana. Pero lo importante lo da el nombre de la persona y lo que consigue. Porque este señor llega a la península, sí, se casa con Nuria Llovera y consigue doblar, fíjense ustedes, doblar en cine, porque usted estaba acostumbrado a ir al cine y escuchar. Bueno, usted, me refiero a la generación mía, ¿no? Y a las mayores que yo, e incluso algunos menores que yo, pero que estaban acostumbrados a ir al cine y escuchar dobladas las películas en plan mexicano, ¿sí? Argentino, ¿sí? Es decir, que había un deje que a usted le causaba un impacto raro. Usted hablaba un castellano o un español, como dice la RAE, que el castellano y el español es lo mismo, ¿no? Es igual, no hay ninguna diferencia, y que hubo un caso en Cataluña donde una chica dijo que vamos, que lo del catalán y esto era una, por no decir la palabra aberración, ¿no? Es decir, que lo que dicen es que, claro, que son también, aunque sean dialectos, son idiomas españoles. El vasco, el catalán, el mallorquín, el valenciano, son propios de la nación, como si nosotros hubiéramos practicado el amasí, que era lo más lógico que se hubiera podido estudiar, porque ya lo decía el otro día en la página de Liberación Canaria, pues escribió un señor en amasí y eso no tenía traducción en la parte baja. Entonces, ¿cómo sabe usted lo que está escrito? Si usted en el colegio no le han enseñado eso, porque si hubiera estado escrito en catalán, el catalán lo sabe, y si está escrito en vasco lo entiende un vascuense. Claro, porque conocen el dialecto o el idioma o como lo quieran llamar.
pero que pertenece, ¿no?, dentro de lo que es la literatura, dentro del país. Ya se sabe que el español o castellano es lo que domina, y luego los demás pues son casi caseros que se hablan en el lugar, y hay que, vamos, hay que aplaudirlo, que la gente pues entienda de esa manera. Claro, el que no entiende es el que va de fuera, que no tiene ni idea y le tienen que hablar, o si es inglés, pues en inglés, y si es, de, no sé, de Extremadura o de Córdoba o de Jaén, le tienen que hablar en castellano o en español, si no, no se entera, a no ser que haya estudiado el vasco, el catalán, el mallorquín, no, no se entera, no se entera, porque sí, algunas palabras las puede usted recoger, pero no todas. Pues mire, este señor, Juan Manuel Soriano Ruiz, llegó de Tenerife, del barrio El Toscal, se fue a Madrid, allí conoció a Nuria Llovera, se casó con ella y entró a doblar las películas en español, en castellano. Y entonces usted ya cogió, ¿no?, y empezó a entender perfectamente palabras que se decían en la América Latina, que usted pues no tenía ni idea de lo que significaba, porque usted sabe perfectamente que en América Latina el castellano y el español tienen giros que ellos le dan a una palabra que usted, para usted es una palabra de una manera y para ellos es de otra. Bueno, pues mire, el listado es enorme, ¿no? Dice, mire, desde 1946 hizo 220 películas. Hizo 220 películas no solo como doblador, sino como actor, tal como les he dicho, que estuvo en Los Tarantos, en La Biblia en pasta, La Legión del Silencio, En un rincón de España, 11 pares de botas, El fascista, Doña Pura y el follón de la escultura, y yo qué sé, la cantidad de películas, imagínense 220 películas, ¿no? Y les voy a nombrar los nombres de las personas que él dobló. Les voy a nombrar personas. Él nombró a Humphrey Bogart, a Cary Grant, a Montgomery Clift, a Kirk Douglas, a Errol Flynn, a William Holden, en El puente sobre el río Kwai. En El puente sobre el río Kwai. De Alan Ladd, imagínense, Alan Ladd, que volaba. Y como Errol Flynn, que volaba. Se agarraban de los candelabros y con la espada eran tremendos, ¿no? Dean Martin, Dean Martin, casi nada. Dean Martin en la película Río Bravo, que Chavo Ledesma me decía el otro día por WhatsApp, me decía, oye, tremendo, ¿no? ¿Y qué canción? Sí, y le dije yo, sí, es una gran canción la de Río Bravo, cantada por Dean Martin y por Ricky Nelson. Maravillosa canción de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo cuando se hacían canciones con el tema del sentimiento, el tema de lo romántico, el tema de lo sensible, incluido después el crítico cuando llegó el rock, porque el rock es pura crítica, sí, el rock es pura crítica, pero bien construida, no es un recitado. Usted no oye usted una canción de una manera y la otra es la misma y la otra la misma, porque eso lo intentó hacer Mango Jerry y fracasó. Sacó un tema muy bueno y después quiso hacer temas iguales y fracasó. Claro. Sin embargo, a que usted escucha a los Beatles y no oye una canción de los Beatles una igual a la otra, ¿a que no? A que usted escucha a Pink Floyd y no escucha una canción igual a la otra. Y usted escucha a Creedence Clearwater Revival y no escucha una canción a la otra. Y usted escucha a Tom Jones y a Engelbert Humperdinck y a Frank Sinatra y a... Es que empieza usted a escuchar eso y ve la gran variedad y calidad interpretativa
de los músicos y la calidad interpretativa del cantante o de los grupos. Y a nivel nacional, usted puede escuchar a cualquier cantante de esa época, ¿no? Donde son, auténticamente son geniales, ¿no? Aunque a usted no le guste ese tipo de música, pero usted escucha, por ejemplo, tríos de boleros, no solo sudamericanos, sino también nacionales, y escuchará usted una calidad tremenda en las voces, voces afinadas, cantantes de primer nivel, incluso en canción española, que a mí la canción española es una cosa que no me hace ni pijo de gracia, pero no tengo que reconocer que hay unos intérpretes de la canción española y sobre todo de guitarristas flamencos que son una virguería tocando esa guitarra española. Claro. Por desgracia murió Paco de Lucía y eso era una máquina tocando la guitarra. Llegó a tocar con Chick Corea y llegó a tocar con grandes músicos extranjeros, con Aldi Meola, no sé, es que era increíble, ¿no? Era increíble la capacidad de composición y la capacidad de unirse a otros grandes intérpretes y montar, vamos, un colectivo que a usted le alucina, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero mire, seguimos aquí. Dobló a Steve McQueen, dobló a Gregory Peck, a, a Clio Reville. Bueno, a Clio Reville lo dobló en la Guerra de las Galaxias. Imagínense hasta dónde llegó. Lo dobló en la Guerra de las Galaxias, que a mí, personalmente, esas películas de ciencia ficción como Matrix y todas estas cosas, son películas que procuro, vamos, las he visto algo una vez, no todas completas, sino una vez, ¿no? Una vez y paso. Porque a mí me gusta más el cine realidad. La realidad es lo que se impone. Estas cosas que son así, que ciencia ficción, robótica y todo esto, mire, déjeselo eso para las nuevas generaciones que a lo mejor podrán vivir todo ese tema. Pero a las personas que tenemos cierta edad, dennos cosas más alegres y divertidas y humorísticas y románticas, ¿no? Y románticas, claro, sí, porque estas cosas así de guerras y de no sé qué, esto cada vez hay que irlo eliminando. Esto de la Segunda Guerra Mundial, la Primera, esto ahora de las guerras entre Ucrania y Rusia, lo de Gaza, todo eso es una enfermedad para la persona. Estar todos los días escuchando esa porquería, ¿no? En vez de haber unidad, en vez de tal, no, sino van a por la dinerocracia, a vender armamento y cada vez más sofisticado para decirle al otro yo soy mejor que tú. Es horrible, ¿no? Es horrible, pero bueno. Y le sigo diciendo, mira, dobló a Robert Stack y también dobló a Richard Widmark, bueno, les he nombrado aquí como 20 tíos, ¿no? Y él comentaba una cosa que a mí me hizo bastante gracia, ¿no? Y es que él decía que al que más le costaba doblar era a Rock Hudson, ¿sí? Rock Hudson. Sí, Rock Hudson fue uno de los primeros actores del género gay que lo obligó la productora, ¿no? A que se casara con una mujer, ¿no? Para hacer ver que era, claro, como salía con Doris Day en películas donde él era el machote, películas del oeste, películas, ¿no? Donde él se imponía y tal. Claro, que una persona con ese carácter y esa fuerza, que fuera gay, era, no sé, en aquella época eso era mal visto, ¿no? Y entonces lo casaron. Y claro, ¿cuánto le duró el matrimonio? Nada. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Un día, pues, se vio una manchita aquí en la espalda, una manchita, y dijo, ay, pues, eso debe ser, pues me pongo un poco de crema y eso no sé qué. No, eso era el SIDA, ¿sí?
fue uno de los primeros actores extranjeros que murió de SIDA. E incluso, teniendo el SIDA, hizo una serie de televisión. Y la actriz que estuvo con él se mosqueó porque no le dijo que tenía el SIDA y se besaban. Y eso podía provocar una infección a la otra persona. No recuerdo ahora el nombre de la actriz con la que salía, ni me acuerdo de la serie. No me acuerdo. Si yo miraré, después de que termine de hacer el Toscalero, miraré a ver cómo se llamaba esa serie en la que él salía, ya enfermo, estaba del asunto, y el nombre de la actriz que cogió un enfado de mucho cuidado, porque digo, me pudo haber pegado el SIDA. Es que no lo sé, no puedo afirmarlo. Pero en el tema de Juan Manuel Soriano Ruiz, quiero decir que no había un actor de gran categoría a la que él no doblara. Doblaba a todos los actores enormes en las grandes películas. Usted entraba al cine, ya fuera al Cine Toscala, Royal Victoria, al Teatro San Martín, al Parque Recreativo, al Cine Prisa, al Cine Víctor, al Cine Numancia, al Cine Moderno, al Cine San Sebastián, al Cine Avenida. O sea, a cualquier cine que entrara, incluido hasta el Cine Fraga, ahí al lado de la entrada de Ataco. Usted entraba a esos 25 cines que tenía Santa Cruz, o usted se iba fuera de Santa Cruz y se iba a los cines que estaban en los pueblos, y la voz de Juan Manuel Soriano Ruiz estaba presente en el actor principal. También hizo alguna vez, le puso la voz a algún actor secundario, ¿no? Pero muy pocas veces. Lógicamente, con la edad, como uno va avanzando en edad, pues lógicamente este es un país que nunca respeta a la persona adulta, ¿no? Siempre va sacando hornadas de gente, ¿no? No como en Estados Unidos. Usted ve a Willie Nelson, la edad que tiene, y sigue siendo un número uno en Estados Unidos, ¿no? Claro. Es que es muy diferente la mentalidad hispana a la mentalidad inglesa, anglosajona. Es que somos diferentes, somos muy diferentes, somos muy diferentes. Es decir, aquí es que ni siquiera la historia, si la historia se tocara tal y como es, ustedes se imaginan que se hubiera respetado en el Cabo Llano, se hubiera respetado todo lo que había, como si hubiera respetado todo lo que había en el barrio del Toscal, como si se hubiera respetado todo lo que era la costa de Santa Cruz ciudad, desde el Cabo Llano hasta las Teresitas. Si eso se hubiera respetado como era, nosotros qué necesidad teníamos de estar montando charcas, ni playas artificiales, ni rollos de eso. Había un muelle, no había problema, y en el mismo muelle había una playa. En el mismo muelle había una playa. Y yo me iba a bañar a la playa San Antonio, enfrente del muelle, ¿sí? Y jugábamos a la pelota. Antes de que llegara el aguayido, estaban la gente cosiendo las nazas en la calle de la Marina, allá abajo. Ahí jugábamos a la pelota, y la mayoría era con pelota de trapo. Y allí, pues venían jugadores que después jugaron en el Tenerife, claro, y que jugaron hasta con la selección española. Y allí jugábamos, cogíamos unas tizas de aquellas y marcábamos dos porterías o poníamos dos piedras para marcar la portería de un lado y del otro. Mientras, ya digo, los pescadores estaban allí cosiendo las nazas y el agua llegaba hasta allí antes de que estuviera hecha la avenida de Naga. Y otra cosa que quiero comentar antes de terminar esto es que en
he escuchado, no lo he leído, he escuchado que ahora quieren también romper la avenida de Anaga. Pero mire, la avenida de Anaga cuando se construyó con aquel parterre o como quieran llamarlo, estaban en la mitad de la calle, aquello era una cuestión que no se debió nunca de tocar. Aquello era precioso. La avenida Anaga era un lujo. Además usted iba por la avenida Anaga y veía el mar, veía llegar los barcos. Usted subía a la calle La Marina y tenía la Alameda y miraba al frente y veía incluso las islas, veía las palmas. Ahora ve un edificio allí y ve los calzoncillos y las bragas colgando. Es decir, y es que realmente es que de vergüenza, ¿no? Realmente es de vergüenza que una isla que tuvo una herencia colonial, no se respetara. Que usted entrara en su casa en los días de calor y tuviera agua fresca en el Bernegal. Sí, que se mejoró en tener una lavadora, en eliminar la cocinilla de petróleo por una cocina a gas o una cocina actualmente eléctrica. Muy bien, pero usted respete el interior de las casas, que tienen una altura de 6 metros de altura. Las casas antiguas tienen 6 metros de altura. Y luego hay terrenos que rompieron a partir de Valle Seco para allá, rompieron montañas para poner esas piedras ahí en los diques y en todo eso. Bueno, pues eso que está libre, ¿por qué no se han montado ahí viviendas municipales? Claro, para que la gente viva. Claro, para que la gente viva. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Quiero seguir con Juan Manuel Soriano, ya no demasiado porque ya he dicho que de Juan Manuel Soriano lo que se puede hacer, primero, es que se haga un documental histórico de este señor, se proyecten películas de este señor, se le conozca la voz como se le conocía, ¿no? Y saber que es un toscalero de la calle Santa Rosa de Lima. Sí, y conocer que José Antonio y su hermana, que se dedica a las cosas de Misi y tal, de cosas de elegancia y tal, sean personas también reconocidas por la labor que están haciendo, la canariedad que están haciendo, sean reconocidas. Y ya digo que de la calle Santa Rosa de Lima, como ya he hablado de la calle García Morato, de la cual todavía me faltan por nombrar a varias personas de la calle García Morato que se nombrarán y serán toscaleros de ese tema, y no voy a decir ahora los nombres porque no los voy a descubrir, sino que vayan saliendo de uno en uno, porque nosotros en este barrio del Toscal, como fue el homenaje a Julio Fuentes, tenemos mucha gente muy interesante que atrae a muchos toscaleros y gente de fuera del Toscal que nacieron aquí y por cuestión de matrimonio o por cuestión de trabajo, pues tuvieron que emigrar a otros barrios o marcharon a Cuba o marcharon a Argentina o a México, a cualquier lado. Y cuando a mí me escriben y me dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está el pasaje Rabina? O, sí, es que te preguntan. Y tú, con tu móvil hoy, que es un adelanto que sí que hay que aplaudir y yo lo aplaudo, vas, tiras una foto y se las mandas para allá. Pues mira, y cuando te preguntan, ¿y qué es de fulano de tal? Oiga, usted acuérdese de que estas personas, ¿no? Estas personas ya han fallecido, ¿no? Han fallecido, porque usted me está hablando de una época, ¿no? En la que yo era un niño y yo tengo ahora 78 años, pues usted imagínese, ¿no? La cantidad de personas que ya han fallecido, pero que sus nombres deben estar en el libro de la historia del barrio El Toscal, como deben estar en la historia del Cabo Llano, como deben de estar en la historia de los otros barrios de Santa Cruz, ¿sí? Cuatro Torres, claro, Cuatro Torres,
que están las fotografías que se ve el estadio Heliodoro Rodríguez López con las 4 torres debajo. Y todavía el estadio Heliodoro Rodríguez López, que era todavía, pues nada, no era lo que hizo después Javier Pérez, ¿no? Un gran estadio. ¿Sí? Y porque todo va cambiando, se va evolucionando. Pero lo que no puede ser es tirar abajo lo colonial. La herencia colonial es la que se debe de respetar, que es la que no se está respetando, y esto se está convirtiendo poco a poco, lo están convirtiendo estos modernos en Beverly Hills 2. Y aquí, pues bueno, pues Juan Manuel Soriano Ruiz, allá donde esté, que sepa que por lo menos yo, y hay personas como yo, que todavía se acuerdan de ti, de tu voz, más que de tu persona, porque de tu persona, pues lógicamente no tuviste, digamos, ese contacto con la gente de hoy en día, sino con gente que ya ha fallecido. Y por lo tanto, pues, yo qué sé, es que nombrar a un toscadero de lujo, para mí, es algo emocionante.